Me llamo Anastasia. Tenía 34 años cuando el tejido mismo de mi realidad, esa estructura que me parecía tan densa, fiable e inquebrantable, comenzó a deshilacharse sin remedio por las costuras. Todo comenzó aquel día fatídico en que un desconocido decidió sentarse frente a mí en una pequeña cafetería, deliberadamente acogedora, situada en la calle Kirov, en el mismísimo corazón histórico de Yaroslavl. No se trataba de una visita fortuita, ni mucho menos de un torpe intento de cortejo. Aquel hombre, con una voz tranquila pero impregnada de una firmeza aterradora, me aconsejó que no me precipitara a la hora de presentar la demanda de divorcio, como si estuviera leyendo en voz alta las páginas del libro de mi destino, un libro que para mí todavía permanecía cerrado y sellado. En la calle reinaba un mediodía lluvioso y prematuro, de esos que son tan habituales en nuestras latitudes durante el cambio de estación. El cielo, al otro lado del ventanal, pendía sobre la ciudad como un pesado lienzo de color gris plomizo, hinchado de humedad y listo para desgarrarse en cualquier instante bajo el peso de otro aguacero gélido. Las gotas ya empezaban a repiquetear con insistencia contra las cornisas y los cristales, distorsionando la vista de la zona peatonal y transformando a los apresurados transeúntes en meras siluetas borrosas y fantasmales. En el interior del local no flotaba el aroma a grano quemado típico de las cafeterías de moda, sino un humo denso y fragante, una mezcla de astillas de abedul y hierbas de pradera. Aquí, siguiendo la moda renacida de las tradiciones mercantiles rusas, servían el té extraído de un inmenso samovar panzudo. Este gigante de cobre, pulido hasta alcanzar un brillo áureo y regio, se erigía sobre la barra dominando las tazas con su majestad, y propagaba a su alrededor ondas de calor y un confort doméstico que contrastaban de manera brusca, casi dolorosa en el pecho, con el frío sepulcral que acababa de instalarse en mi alma. A mi alrededor, la vida seguía su curso habitual, indiferente a mi tragedia inminente. En las mesas contiguas, oficinistas que habían escapado del ajetreo urbano y de los plazos de entrega para el almuerzo conversaban en voz baja. Un joven en un rincón tecleaba metódicamente en su portátil, probablemente terminando algún código o un trabajo universitario, mientras otro simplemente miraba con aire pensativo a través de la ventana hacia los adoquines mojados de la calle peatonal, donde los charcos reflejaban distorsionados los carteles de las tiendas. Nada, absolutamente nada en el ambiente presagiaba el drama que estaba a punto de desatarse. La escena era de una banalidad tal que resultaba casi insultante, de una cotidianidad que hacía rechinar los dientes, pero justo en el momento en que el desconocido frente a mí separó los labios para hablar, me pareció que el aire circundante se espesaba de golpe. Se volvió difícil respirar, como si un potente extractor hubiera succionado todo el oxígeno de la estancia, y en mi pecho surgió una sensación pesada y opresiva, como si la atmósfera misma hubiera alterado su composición química, volviéndose tóxica, envenenándome con cada inhalación. El hombre se presentó como Serga. Su nombre sonó breve y contundente, sin patrónimo, sin ceremonias superfluas. Su voz mantenía una calma estremecedora, en ella no había ni una nota vibrante de nerviosismo, ni una gota de ira justiciera, tan solo un control total, gélido, casi quirúrgico. Su postura era impecable, la espalda recta, los hombros echados hacia atrás, la postura de alguien acostumbrado a encajar los golpes del destino sin doblegarse bajo su peso. Permanecía sentado, con las manos de dedos cuidados pulcramente entrelazadas sobre el tablero de madera oscura, y me miraba directamente a los ojos con una mirada pesada, sin parpadear. Pronunció el nombre de mi marido, Kirill, no como una pregunta, sino como un hecho médico seco e incontestable, un diagnóstico que no requiere pruebas ni discusiones. Su marido se está viendo con mi mujer. Esperaba de mí misma algún tipo de reacción visceral. Pensé que empezaría a asfixiarme, que el corazón se me saldría del pecho, que estallaría en llanto o montaría una escena lamentable rompiendo la vajilla, tal y como les gusta mostrar en los melodramas baratos de televisión. Pero no ocurrió nada de eso. En su lugar, sentí como una descarga eléctrica y fría recorría mi columna vertebral, desde la nuca hasta el coxis, paralizando mi voluntad y congelando mis pensamientos al instante. Fue una sensación física aguda, como si alguien me hubiera vaciado de repente un cubo de agua helada sacada de un agujero en el hielo por el cuello de la camisa. La confirmación, verbalizada por una voz ajena y desapasionada, poseía un peso terrible, una gravedad que jamás tendrían las sospechas vagas que corró en el alma. Las dudas no son más que niebla, una bruma inestable en la que uno puede perderse, pero las palabras de Serga eran un bloque de granito pesado que cayó con un golpe sordo hasta el fondo de mi conciencia, levantando todo el sedimento turbio de mi interior. Serga actuaba con lentitud, sin prisas.
Extrajo del bolsillo interior de su sobria americana un grueso sobre de papel y lo depositó sobre la mesa, exactamente en el centro, equidistante entre nosotros, trazando una línea de demarcación. No lo abrió de inmediato, concediéndome tiempo, un tiempo cruel y viscoso, para asimilar lo que estaba ocurriendo. Clavando en mí su mirada penetrante y escrutadora, pronunció la frase que se convertiría en mi lema durante los meses venideros: si empieza a actuar usted primero, ahora mismo, perderá. Lo perderá todo. Yo observaba aquel sobre como hipnotizada, como un conejo mira a una boa constrictor. Era un sobre de papel blanco, de lo más común, pero me parecía que pulsaba con una amenaza latente, que en su interior albergaba algo radiactivo. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, con los dedos entrelazados en un cierre férreo, y, para mi inmensa sorpresa, no temblaban. Aunque el corazón en mi caja torácica latía con tanta fuerza y resonancia que los golpes retumbaban con eco en mis oídos, ahogando la música de fondo de la cafetería. Había imaginado este momento de la revelación cientos de veces en mis pesadillas nocturnas, despertando empapada en un sudor frío. Pensaba que gritaría, que destrozaría el mobiliario, que le sacaría los ojos a alguien, o que simplemente me deslizaría bajo la mesa en un ataque de histeria, perdiendo toda compostura humana. Creía que mi mundo personal se derrumbaría con un estruendo ensordecedor. Pero en lugar del apocalipsis, sobrevino el silencio. Permanecí sentada inmóvil, cual estatua de mármol en un jardín de verano. El mundo no se vino abajo, las paredes de la cafetería no se desplomaron, simplemente se detuvo, se congeló como un reloj averiado. Serga, al percibir mi entumecimiento antinatural, comenzó a explicar, y cada una de sus palabras se clavaba en mi conciencia como un clavo en la tapa del ataúd de mi matrimonio: el tribunal no escucha el dolor, Anastasia. El tribunal es una máquina. No oye el sonido de un corazón roto, no ve sus lágrimas ni sus noches de insomnio. El tribunal solo atiende a hechos secos, solo ve documentos, sellos y pruebas. Si usted se deja llevar ahora por las primeras emociones, si monta un escándalo, solo conseguirá ponerlo sobre aviso. Les dará ventaja. Usted, sin quererlo, estará protegiendo a quienes la han traicionado. Pero si se arma de paciencia, aprieta los dientes y espera, se protegerá a sí misma. Relató, de manera escueta y breve, que él mismo había aprendido esa lección demasiado tarde y a un precio demasiado alto en el pasado, en su primer matrimonio, y ahora, al enfrentarse de nuevo a la traición, no iba a malgastar tiempo en emociones. Había comenzado a recopilar metódicamente, como un investigador de casos de alta prioridad, un expediente sobre cada uno de sus pasos, cada respiración, cada céntimo gastado. Fechas, horas, lugares, hábitos, rutas, recibos. Lo escuchaba sin interrumpir, temerosa de perder una sola palabra, una sola entonación. En algún momento, a través de la neblina del shock, comprendí algo: aquello no era simplemente el encuentro de dos personas engañadas buscando llorar sus penas en el hombro del otro. No era un club de corazones rotos anónimos. Aquello era una reunión operativa. Era una advertencia, una estrategia, un plan de operación militar desarrollado al detalle. Pensaba en Kirill, mi marido, con quien había compartido 7 años de vida. 7 años que me habían parecido una eternidad. Recordaba sus cada vez más frecuentes llegadas tardías, su teléfono, que ahora siempre reposaba con la pantalla hacia abajo sobre cualquier superficie, como una pequeña mina negra, y ese silencio zumbante y algodonoso que se había instalado en nuestro piso durante los últimos meses. La casa se había vuelto silenciosa no porque reinara en ella la paz y la tranquilidad, sino porque ya no teníamos nada de qué hablar. Las palabras se habían agotado. Ni siquiera discutíamos, y eso, como ahora comprendía con horror, era más terrible que cualquier escándalo a la italiana. La indiferencia mata con más certeza que el odio. Serga empujó ligeramente el sobre hacia mí, sus dedos rozaron el papel por un instante, y ese gesto me pareció el traspaso de un testigo: no necesita tomar una decisión hoy, ni en este preciso minuto. No necesita firmar nada ahora. Solo prométame una cosa: no se apresure. No haga movimientos bruscos. Las emociones son malas consejeras. Asentí lentamente, sintiéndome como una marioneta a la que alguien más, invisible y cruel, le acababa de cortar los hilos de control. En aquel momento, sentada en la cafetería de la calle Kirov, inhalando el aroma especiado del tomillo y el humo amargo del samovar, yo aún no sabía, no podía saber,
que precisamente ese segundo se había convertido en el punto de inflexión de toda mi vida. Fue entonces cuando mi destino dejó de girar impotente en el remolino de la mentira, como una astilla en la corriente, y comenzó, lentamente, con chirridos, superando la inercia, a avanzar, pero esta vez bajo mis propias reglas, bajo mi propia navegación. Antes de que todos estos afilados fragmentos de verdad cayeran sobre mí, yo creía sinceramente, hasta la ingenuidad, que mi vida era un modelo de referencia de estabilidad, el patrón oro de la felicidad conyugal. Llevaba 7 años casada con Kirill. Un periodo considerable. Él trabajaba en el sector de la logística ferroviaria, una industria vital, arterial para nuestra región, donde las vías férreas conectan ciudades y destinos. Su horario era intenso, pero siempre predecible, como el horario de los trenes, reuniones matutinas, despachos de carga, control de convoys, reuniones con la dirección. Yo trabajaba a distancia, dedicándome a la localización de software complejo, sentada en casa frente a mi gran escritorio junto a la ventana con vistas a un patio tranquilo. Nuestro matrimonio estaba construido sobre unos cimientos poderosos de hábitos, sólidos como el hormigón armado, y parecían igual de inquebrantables. Éramos un equipo. Las visitas al enorme hipermercado los sábados por la mañana, donde elegíamos los productos para la semana lista en mano, pedir comida a nuestro restaurante favorito los viernes por la noche, el visionado de series interminables en nuestro sofá suave y profundo, donde Kirill invariablemente se quedaba dormido antes de los créditos finales, resoplando tranquila y acogedoramente sobre mi hombro. Kirill nunca fue un héroe romántico ni un soñador incorregible, no regalaba ramos de rosas rojas sin motivo, no cantaba serenatas ni recitaba poesía bajo la luna. Pero era fiable como una roca. Si un grifo goteaba en casa, lo arreglaba esa misma noche. Si el coche se averiaba, lo llevaba al taller sin decir una palabra de más. Rara vez levantaba la voz, era comedido, organizado y nunca olvidaba pagar a tiempo las facturas del piso, la electricidad e Internet. Esa estabilidad monumental y tranquila me proporcionaba una sensación de profunda seguridad que yo valoraba por encima de todo en el mundo. Me decía a mí misma, me convencía, de que eso era el amor verdadero y maduro de las personas adultas, sin pasiones africanas baratas, sin romper platos, pero con una certeza de hormigón armado en el mañana. Mirando atrás, comprendo cuán cruel y fatalmente me equivocaba, confundiendo el silencio indiferente y muerto con la fidelidad conyugal, y la ausencia de conflictos con la armonía familiar. No hubo banderas rojas evidentes, ni histerias, ni lágrimas, ni desapariciones nocturnas en la etapa inicial de nuestro colapso. Simplemente, la casa se volvió demasiado tranquila, estéril. Mis padres adoraban a Kirill, considerándolo el yerno ideal, un regalo del destino. Mis amigas decían con ligera envidia que había tenido suerte de encontrar a un hombre tan serio y sólido en estos tiempos de chicos infantiles. Yo misma me aseguré de que si no discutíamos, significaba que encajábamos perfectamente y confiábamos en la pareja. No sabía entonces, estaba ciega, que una casa puede estar en silencio no por felicidad, sino porque uno de sus habitantes ya la ha abandonado emocionalmente, se ha mudado de esa relación, dejando solo su cáscara física deambulando por las habitaciones como un fantasma que cumple con los rituales habituales. Los cambios se filtraron en nuestra vida de manera imperceptible, solapada, gota a gota, como el agua a través de una microfisura en una enorme presa, imposible de detectar a simple vista. Primero, Kirill empezó a retrasarse en el trabajo. Al principio eran las 9 de la noche, luego las 10, después empezó a llegar cerca de la medianoche, cansado y cerrado en sí mismo. Lo explicaba con lógica, nuevos contratos importantes con la Dirección Prioritaria del Norte, problemas constantes en la estación de clasificación, informes urgentes y críticos para la oficina central en Moscú. Yo le creía, pues el trabajo en el ferrocarril no conoce días libres. Luego cambió su relación con el teléfono, aquel dispositivo parecía haberse soldado a su mano, convirtiéndose en una extensión de su cuerpo. Pero, al mismo tiempo, el teléfono siempre, absolutamente siempre, yacía con la pantalla hacia abajo o estaba bien guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Cuando llegaba una notificación, lanzaba una mirada rápida, furtiva, acorralada, y de inmediato giraba la pantalla, como si temiera que yo vislumbrara un secreto de estado de máxima seguridad. Y entonces, en nuestro cuarto de baño, entre los aromas habituales de geles y champús, apareció un olor nuevo. Un perfume masculino ajeno, intenso y caro, con notas de sándalo y almizcle,
que quedaba suspendido en el aire como una nube pesada y asfixiante después de que Kirill se duchara por la mañana antes de salir. En 7 años de matrimonio, jamás había usado perfumería, prefiriendo siempre el olor simple y limpio del jabón y el desodorante común. Cuando, sorprendida, le pregunté al respecto, me soltó con desgana, sin mirarme, que era una muestra que le había regalado un colega en el trabajo, alguna estúpida promoción corporativa por las fiestas. Su guardarropa también experimentó metamorfosis asombrosas, los cómodos jerseys estirados y los vaqueros fueron reemplazados por elegantes camisas entalladas que resaltaban su figura, dejó de ir a nuestra sencilla peluquería del barrio y se apuntó a una barbería cara y de moda en el centro de la ciudad, donde el corte costaba 5 veces más. Parecía estar mudando su vieja piel, preparándose para una nueva vida. Los fines de semana empezó a desaparecer en el gimnasio, pasando allí largas horas. Se iba con la bolsa llena de equipamiento y volvía de allí no agotado por el entrenamiento, sino radiante, lleno de una extraña energía vibrante, como si se alimentara de electricidad. Era esa misma felicidad, ese brillo especial en los ojos, un fuego vivo que yo no había visto en casa desde hacía muchos meses, sino años. Sus mensajes durante el día se volvieron escasos, secos y exclusivamente funcionales, como telegramas: compra pan, llegaré tarde, ok. Si alguna vez habéis sentido como vuestra propia casa, vuestra fortaleza, se convierte en una cripta fría a pesar de tener la calefacción a máxima potencia y de la ausencia de conflictos abiertos, entenderéis de qué hablo. Es el frío sepulcral de la alienación, que cala hasta los huesos. Todo cambió definitivamente, se derrumbó en una de esas noches a mitad de semana. Fui a cenar con una vieja amiga a un pequeño y acogedor restaurante en el centro de la ciudad. Estábamos sentadas junto a un gran ventanal, bebiendo vino, charlando de nimiedades, del trabajo, del tiempo, y de pronto mi mirada cayó accidentalmente sobre la cafetería brillantemente iluminada al otro lado de la calle. Allí, tras el gran escaparate de cristal, como en el escenario de un teatro, estaba sentado Kirill. No estaba solo. Frente a él se sentaba una mujer con el cabello oscuro y brillante, vestida con un elegante abrigo de color burdeos. Estaban sentados inclinados el uno hacia el otro sobre la pequeña mesa, tan cerca, tan íntimamente, que sus frentes casi se tocaban. Entre ellos existía ese mismo campo magnético que es imposible de falsificar. Kirill sonreía con esa misma sonrisa abierta, relajada y juvenil que yo había olvidado hacía tiempo, esa que él había borrado de nuestra vida. La miraba así, con tal adoración e interés, como alguna vez, en una vida pasada, me había mirado a mí. Y entonces hizo aquello que definitiva y estrepitosamente hizo añicos mis últimas ilusiones y esperanzas. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió tiernamente la palma de ella con la suya. Fue un gesto de una intimidad tan profunda, habitual y establecida, un gesto que no requiere permiso ni reflexión, un gesto que solo hacen las personas muy cercanas. No era una simple aventura, ni un encuentro casual de una noche. Era amor. O lo que ellos consideraban amor. No salté de la silla, no volqué la mesa, no salí corriendo a la calle bajo las ruedas de los coches para montar un escándalo y agarrarla de los pelos. Mi cuerpo pareció llenarse de plomo pesado, me quedé paralizada, convertida en un bloque de hielo. Mi amiga, siguiendo mi mirada vidriosa, lo comprendió todo al instante, y pagando rápida y nerviosamente, me sacó de allí, lejos de aquel espectáculo. Esa noche, Kirill regresó a casa pasada la medianoche. Entró en el dormitorio, donde yo yacía insomne en la oscuridad, y su voz sonó aterradoramente cotidiana, ordinaria: perdona, cariño, lío en el trabajo, vagones parados, tuve que solucionarlo. En ese momento comprendí una verdad terrible y nauseabunda: la persona a la que amas puede mentirte con total tranquilidad, mirándote directamente a los ojos, sin pestañear. La mentira se convierte en su segunda naturaleza, en su rutina diaria, como lavarse los dientes. Decidí que no reaccionaría. Todavía no. Me tragué ese grito. Desde la mañana siguiente, comencé a vivir la doble vida de un agente encubierto en mi propia casa. Externamente seguía siendo la misma esposa solícita y un poco aburrida, preparaba desayunos, hacía café, planchaba sus camisas sacudiendo motas de polvo invisibles. Pero dentro de mí había muerto la niña ingenua y se había instalado un observador frío y calculador, un espía. Comencé un cuaderno especial. Empecé a anotar con precisión maníaca la hora de sus salidas y regresos.
Cuando llamaba y decía que se retrasaba en la oficina de gestión ferroviaria por una reunión, yo me subía a mi coche, conducía hasta el edificio de gestión, aparcaba en las sombras y veía que su coche no estaba en el aparcamiento, que su plaza estaba vacía. Cuando decía que iba al gimnasio a levantar pesas, yo entraba en mi cuenta personal en la web del club de fitness y veía las estadísticas de visitas, su tarjeta no había fichado en la entrada desde hacía varias semanas. Me mentía a cada paso, en las pequeñeces y en lo importante, tejiendo a su alrededor una telaraña de engaños. Me reuní en secreto con un abogado experto en divorcios, un hombre canoso con los ojos cansados y comprensivos de un cínico. Me escuchó atentamente, golpeando rítmicamente la mesa con un bolígrafo, y dijo una frase que grabé en mi memoria a fuego: Anastasia, la sospecha no es una prueba. Sus sensaciones, su intuición, su dolor. Nada de eso se puede adjuntar al expediente. El juez necesita hechos. Si usted provoca una confrontación ahora, movida por las emociones, sin hechos de hierro, solo enseñará al traidor a ocultar mejor sus huellas. Se volverá más cauteloso, más listo, y no probaremos nada, y él saldrá indemne. Salí de su despacho, que olía a papel viejo y polvo, con una nueva regla vital: ninguna acción hasta tener pruebas irrefutables en la mano. Acostarse cada noche en la misma cama con la persona que te ha traicionado, sentir el calor de su cuerpo, escuchar su respiración regular mientras duerme y saber con certeza que acaba de estar con otra, que ha besado a otra, es el sentimiento más solitario y tortuoso del mundo, que corroe el alma como el ácido. Aquel martes, Serga apareció en la puerta de mi casa como un fantasma del pasado. No hablamos en el umbral, donde los vecinos pudieran vernos, sino que subimos en silencio a su coche y nos dirigimos a un pequeño y discreto restaurante de comida rápida en las afueras de la ciudad. Allí, en una mesa pegajosa, no se anduvo con rodeos, no malgastó un tiempo precioso en cortesías sociales vacías. Puso las cartas sobre la mesa de inmediato: mi mujer, Olga, se acuesta con su marido. Serga abrió una carpeta gris que había traído consigo. En ella había fotografías que me provocaron un malestar físico, un nudo se me formó en la garganta. Kirill y Olga. Ahí estaban saliendo de un restaurante, felices, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Ahí estaban en el cine, con un cubo de palomitas. Ahí estaban en el aparcamiento de un centro comercial, besándose apasionadamente en el coche, olvidados de todo el mundo. En cada foto, en la esquina, aparecían automáticamente la fecha y la hora. Era la crónica de mi humillación, documentada con una precisión pedante y despiadada. Serga me tendió una pequeña memoria USB negra, un trozo de plástico que contenía gigabytes de mi dolor. Va a necesitar esto, Anastasia. Guárdelo. Para protegerse cuando llegue el momento. Dijo que no me ayudaba por altruismo, sino porque estábamos en el mismo barco, dos capitanes de navíos que se hunden, torpedeados por sus propios primeros oficiales. Antes de irse, volvió a recordarme, como un mantra, la regla principal de nuestro juego: no precipitarse. El Tempel era nuestra principal arma. Dijo que había otra cuestión importante, el aspecto financiero, que debíamos discutir, y fijó la siguiente reunión para dentro de 3 días, de nuevo en aquella misma cafetería de la calle Kirov donde todo había comenzado. Cuando nos reunimos 3 días después, Serga, sin decir palabra, colocó un pesado maletín de cuero negro en la silla contigua. Los cierres dorados chasquearon y levantó la tapa. Dentro había fajos de billetes, ordenados y apretados. Le pido que no solicite el divorcio ahora mismo, dijo con voz uniforme. Mi primera reacción fue una ira furiosa y abrasadora. La sangre se me subió a la cara, las orejas me ardieron. Pensé que quería sobornarme, obligarme a callar, comprar mi dignidad. Yo no me vendo, Serga. Siseé, inclinándome hacia él sobre la mesa. Mi dolor no es mercancía. No puede comprar mi silencio. Serga permaneció completamente imperturbable, ni un solo músculo se movió en su rostro. Su voz era tranquila, tranquilizadora pero convincente, como la de un médico en una clínica psiquiátrica: esto no es un soborno, Anastasia. Cálmese y escuche. Esto es una compensación. Una compensación justa por su paciencia y por el difícil papel que tendrá que interpretar en los próximos meses. Explicó su plan detalladamente. Si yo presentaba la demanda de divorcio ahora, Kirill entraría en pánico. Llamaría inmediatamente a Olga.
Se ocultarían, como ratas asustadas, empezarían a destruir febrilmente correspondencia, borrar cuentas, ocultar activos, reescribir propiedades, dachas y coches a nombre de parientes lejanos o madres. Todas las pruebas que con tanto esfuerzo habíamos reunido podrían ser impugnadas en el tribunal o simplemente desaparecer. Serga quería esperar otros 3 meses. Exactamente 90 días. Necesitaba ese tiempo para reunir un paquete completo de documentos sobre sus maquinaciones financieras, rastrear los flujos de dinero que salían de nuestras familias y cerrar la trampa herméticamente, sin dejar ni una sola rendija. Si usted empieza a actuar primero, su marido avisará a mi mujer, y todo lo que he construido durante meses, toda mi estrategia, se derrumbará como un castillo de naipes, dijo mirándome a los ojos. Miré el maletín con el dinero, luego a Serga, a su rostro cansado pero decidido. 3 meses. 90 días interminables de vida codo con la mentira. 90 días de sonrisas fingidas, besos fríos en la mejilla, conversaciones sobre el tiempo durante la cena. Parecía una tortura insoportable y sofisticada. Pero comprendía su lógica de hierro. Era una partida de ajedrez compleja y debíamos pensar varios movimientos por adelantado, sacrificando peones para dar jaque mate al rey. Finalmente, tras una larga pausa, asentí lentamente. No por el dinero, aunque era un colchón de seguridad sustancial para mi futura vida en soledad. Acepté porque quería terminar esta historia sucia no como una víctima llorosa, sino como una ganadora, conservando mi sentido de la dignidad y con un paquete completo de pruebas demoledoras. Las semanas siguientes exigieron de mí una disciplina de hierro, casi militar, y una capacidad actoral digna de un Oscar. Seguía preparándole el café por las mañanas, intentando que no me temblara la mano con el cazo, le preguntaba qué tal le había ido el día e incluso sonreía en respuesta a sus descaradas mentiras. Cansado, mucho trabajo, decía él, y yo asentía, pobrecito, descansa. Serga y yo manteníamos una comunicación estrecha y constante, cotejando los horarios de nuestros cónyuges infieles como los controladores aéreos coordinan los vuelos. Cuando Kirill decía que tenía una reunión importante y se quedaría hasta la noche en la oficina de gestión, Serga enviaba un mensaje al instante confirmando que Olga había salido de su oficina maquillada y arreglada exactamente a la misma hora. Un día, rebuscando entre los papeles de Kirill en su despacho de casa mientras él estaba en la ducha, encontré un extraño contrato de alquiler. Era una dacha. No una simple casita de tablones de verano, sino una casa de invierno completa y sólida cerca de Ribinsk, a orillas del embalse, registrada secretamente a nombre de Kirill. Fotografié los documentos con manos temblorosas, temiendo que entrara en cualquier segundo, y los volví a colocar exactamente igual, milímetro a milímetro, tal como estaban para no despertar sospechas. Kirill fue perdiendo la vigilancia poco a poco. Se relajó. Creía sinceramente que controlaba la situación por completo, que era un genio de la conspiración y yo una tonta ingenua y enamorada que no veía más allá de sus narices y creía cada una de sus palabras. Sus mentiras se volvieron descuidadas, perezosas. Cuando anunció solemnemente que tenía que volar urgentemente a Sochi en viaje de negocios por 3 días, supuestamente a un importante foro de transporte sobre el desarrollo de las rutas del sur, apenas pude contener una mueca amarga y venenosa. Serga comprobó las bases de datos al momento y confirmó, Olga había comprado un billete para el mismo vuelo, asientos contiguos. Ayudé a mi marido a hacer la maleta, doblé cuidadosamente sus camisas, su bañador, ¿para qué un bañador en un foro en invierno? Ah, sí, la piscina del hotel, y con una sonrisa radiante le deseé buen viaje y unas negociaciones productivas. En ese momento comprendí una cosa importante, el silencio no es debilidad, como nos enseñaron. El silencio es preparación. Es el tiempo en el que, en la quietud, afilas tu espada para asestar un único pero mortal golpe. Kirill regresó de Sochi bronceado, descansado, oliendo a mar y a mujer ajena. Me trajo de regalo un souvenir estúpido y barato hecho de conchas, que coloqué en la estantería con aire de profunda gratitud, aunque deseaba estrellarlo contra la pared. Para entonces, Serga lo había reunido todo, absolutamente todo, la hora exacta de su registro en el hotel en la misma habitación, los recibos de restaurantes caros donde cenaban a la luz de las velas a costa de nuestro presupuesto familiar, fotografías tomadas por un detective privado en las que paseaban por el paseo marítimo cogidos de la mano como adolescentes enamorados y se besaban con la puesta de sol de fondo. El dossier era completo y letal. Una semana después de su regreso, Kirill, envalentonado,
sacó el tema de que le resultaba pesado cruzar toda la ciudad desde nuestro barrio, que los atascos se habían vuelto insoportables y que, tal vez, valdría la pena alquilar un pequeño piso más cerca del trabajo para pernoctar allí a veces entre semana. Acepté, mirándole a los ojos con fingida comprensión y solicitud. Claro, cariño, tienes que cuidar tus fuerzas. Serga confirmó la información. Olga ya había trasladado sus cosas, vestidos y cosméticos, a ese piso alquilado del que Kirill hablaba como de una madriguera de trabajo. Ya no se escondían por rincones oscuros y hoteles, habían empezado a vivir juntos de facto, creando su pequeño y acogedor universo de mentiras, paralelo a nuestros matrimonios. Esto era críticamente importante para nosotros desde el punto de vista legal, porque la convivencia destruía cualquier posible justificación. Ya no era un simple romance de oficina, era una segunda familia en toda regla. Serga y yo nos llamamos y elegimos la fecha, el lunes siguiente, a las 10 de la mañana. La hora para un golpe sincronizado y demoledor. Sin advertencias, sin conversaciones previas lacrimógenas ni aclaraciones de la relación. Presentamos las demandas de divorcio simultáneamente, en juzgados diferentes, pero en el mismo minuto. Para el miércoles, los mensajeros entregaron los documentos a los destinatarios. Nunca, hasta mi último suspiro, olvidaré aquella tarde. Kirill irrumpió en casa, apretando en su mano el sobre con los papeles judiciales. Tenía el rostro desencajado por la ira y el miedo. Estaba pálido como un lienzo, le temblaban las manos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Gritó desde el umbral, con la voz quebrándose en un chillido. Yo estaba sentada en el sillón del salón, completamente tranquila, bebiendo té de mi taza favorita. Posé lentamente la taza en el platillo y le dije que lo sabía todo. Absolutamente todo. Empecé a enumerar los hechos, fechas, lugares, nombres de restaurantes. Saqué la carpeta y le mostré las impresiones de la reserva del hotel en Sochi, la copia del contrato de compra de la dacha en Rybinsk que había ocultado. Hablaba bajo, casi en un susurro, pero cada palabra caía en el silencio de la habitación como una piedra pesada en un pozo. Cuando añadí que el marido de Olga, Serga, había solicitado el divorcio ese mismo día y a esa misma hora, y que tenía en sus manos el mismo paquete de documentos, el color desapareció definitivamente del rostro de Kirill. Comprendió que aquello no era la histeria de una esposa ofendida, aquello era jaque mate. Era el fin. Aquella noche, en nuestra casa se hizo el silencio, pero ya no era el silencio pegajoso de la mentira. Era el silencio vibrante y cristalino de la verdad que, por fin, rompiendo la presa, salía al exterior. Luego comenzó la agonía. Kirill y Olga intentaron negociar. Llamaban, escribían mensajes largos, pedían reunirse, querían arreglarlo, por las buenas, sin juicio, para evitar la publicidad en el trabajo y las pérdidas financieras. Pero Serga y yo, como dos generales de un ejército victorioso, rechazamos cualquier trato de pasillo y cualquier paz por separado. No teníamos nada de qué hablar con ellos. Todas las palabras habían sido dichas antes, con sus acciones. En el tribunal, nuestras pruebas hablaban por sí solas. No necesitaban gritar ni llorar, las fotografías, los extractos bancarios y los documentos eran más elocuentes que cualquier palabra de abogado. El juez, viendo los hechos irrefutables de una infidelidad prolongada y cínica, así como la malversación del presupuesto familiar común en amantes y bienes inmuebles secretos, dictó sentencia rápida y duramente. Nuestro matrimonio fue disuelto oficialmente. Los bienes se dividieron teniendo en cuenta que Kirill había gastado fondos comunes en mantener a Olga y en la compra de aquella dacha cerca de Rybinsk. La justicia triunfó, aunque tenía un sabor amargo y metálico a ceniza en los labios. Kirill se mudó inmediatamente después del juicio, recogiendo los restos de sus cosas en cajas. Intentó disculparse una vez, parado en la puerta, balbuceando algo patético sobre que se había confundido, que el diablo le había tentado, pero yo lo recibí con frialdad, sin querer remover las cenizas del pasado. Me daba igual. Serga también consiguió todo lo que esperaba y se liberó de su mentirosa esposa. Nos reunimos con él una vez más, brevemente, en la misma cafetería, cuando todos los documentos estuvieron firmados y los sellos puestos. No celebramos la victoria, no pedimos champán. Simplemente nos estrechamos la mano con fuerza, como compañeros de armas que han pasado por la misma guerra.
En los ojos de ambos se leía únicamente un inmenso y profundo alivio. Habíamos sobrevivido. Éramos libres. Mirando atrás, hacia aquel lejano día lluvioso en la cafetería de la calle Kirov, comprendo qué lecciones tan importantes y fundamentales extraje de esta terrible historia. Creed en las acciones, no en las palabras dulces y las promesas. Nunca vayáis a la confrontación cuando estéis perdidos, débiles y desorientados, golpead solo cuando estéis completamente listos, cuando vuestra retaguardia esté protegida. Proteged vuestras finanzas y reunid documentos en absoluto silencio, sin delataros ni con una mirada ni con un gesto. La espera no es sumisión al destino, no es debilidad. Es la elección estratégica del momento, el más alto nivel de pilotaje en la defensa de la propia vida y el futuro. Esta historia no trata sobre la venganza, como podría parecer. La venganza es un sentimiento ardiente y destructivo que quema al vengador por dentro. Mi historia trata sobre el sentido de la dignidad propia, que fue pisoteado pero restaurado y reforzado con hechos irrefutables. Vencí no porque fuera más malvada o más astuta, sino porque supe domar el dolor, aprendí a esperar y actué con la cabeza fría cuando el corazón ardía. Espero que mi amarga experiencia ayude a quienes ahora se encuentran en la niebla de las dudas a encontrar la paciencia y la fuerza para atravesar este infierno de traición y empezar todo de nuevo, desde una hoja en blanco, pero esta vez bajo sus propias, y solo sus propias, condiciones.